En esta primera parte del video vamos a comenzar hablando sobre una época de reacción antiliberal que vivió Europa denominada Restauración. Esta surgió tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Las líneas de acción de la Restauración fueron establecidas en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815. Sus principales ideólogos fueron el príncipe austríaco Clemente de Metternich, el zar Alejandro I de Rusia y el ministro francés Charles de Talleyrand. El principal objetivo del Congreso era el antiguo régimen. Esto básicamente suponía el retorno de Europa a la etapa previa a la Revolución Francesa, borrando todas sus transformaciones políticas, sociales, económicas, religiosas y educativas. Las decisiones tomadas en el Congreso de Viena fueron fuertemente influidas por su presidente, Metternich, un apasionado defensor del sistema monárquico y la ideología conservadora. Así, la restauración impulsada por el Congreso se fundamentó en tres principios: la legitimidad, que habilitaba a restaurar en el poder a sus supuestos legítimos dueños, es decir, a los monarcas destronados durante el período napoleónico; el de compensación, que consistía en otorgar territorios a determinados países como retribución por las pérdidas sufridas durante las guerras; y el principio de equilibrio de poder, por el cual se pretendía impedir que un determinado Estado adquiriera un excesivo poderío y amenazara la soberanía de otros países. Para asegurar el cumplimiento de estos principios, los miembros del Congreso adoptaron una serie de acuerdos. El primero de estos acuerdos fue el de la Santa Alianza. Este pacto se firmó en septiembre de 1815, entre Rusia, Austria y Prusia. Este acuerdo tenía el objetivo de establecer un orden internacional que asegurara la paz. Por los acuerdos firmados, los países que integran el Congreso de Viena lograron establecer un nuevo sistema de equilibrio europeo. El canciller Metternich fue una de las principales figuras políticas de ese momento y encarnó el espíritu de la Restauración. Este canciller estableció un sistema que consistía en que si un Estado rompía el orden político imperante, era deber y derecho de los otros monarcas restablecer, entre comillas, la normalidad vulnerada por el príncipe o sus súbditos. A esto se lo denominaba principio de intervención. En la práctica, este principio permitía que las potencias europeas enviaran ejércitos a los países donde estallaran revoluciones para restaurar a los monarcas legítimos en sus tronos. También, Metternich dispuso la realización de congresos regulares destinados a analizar las medidas necesarias que dictaran las circunstancias. Hacia finales del siglo XVIII surgió en Europa un movimiento cultural llamado Romanticismo, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Sus integrantes, llamados románticos, desafiaban al pensamiento de la Ilustración, basado en el principio de la razón para explicar cualquier fenómeno natural, social o político. De este modo, la intuición, los sentimientos, las emociones, la fantasía y la imaginación asumían un rol muy protagónico. El romanticismo constituyó una de las plataformas ideológicas de la Restauración. Al principio, muchos creyeron ver en esta corriente una actitud espiritual aliada de la Santa Alianza y acorde con la política contrarrevolucionaria de Metternich. Luego, este movimiento marchó junto al pensamiento liberal. Características. En el romanticismo, se enfatizaban las emociones y los sentimientos más íntimos, y desde ese punto de vista, el pensamiento romántico era individualista e irracional. Este pensamiento promovía la rebeldía del espíritu contra las normas establecidas y hacía prevalecer los rasgos únicos de cada persona en detrimento de todas las convenciones. Así, la idealización de la libertad fue uno de sus principales sellos. Además de los sentimientos individuales, el romanticismo destacó el heroísmo como una de las personas mayores virtudes y mostró un apasionado interés por conocer el pasado. De hecho, se convirtió en una evaluación del pasado preindustrial y sobre todo, en la Edad Media, la época en la que los románticos se ubicaron en el origen histórico de los pueblos de Europa y en la que se escribió una respuesta para encontrar las raíces culturales y lingüísticas. De ahí el interés por el folclore, las tradiciones populares o las antiguas supersticiones y su vinculación con el nacionalismo. De este modo,
El romanticismo introdujo en la política una nueva idea de nación como una unidad de identidad apoyada en una cultura y un pasado común. En primer lugar, el romanticismo se consolidó en Francia y, desde ahí, se expandió hacia los Estados Unidos, llevando su mensaje social, político y cultural. Ahora vamos a hablar de la ideología liberal. Esta está basada en la Ilustración y en los procesos revolucionarios de los Estados Unidos y Francia. Esta idea se había visto fortalecida con el avance de la burguesía surgida de la Revolución Industrial. La idea liberal se basaba en la creencia de que los individuos debían vivir, dentro de un marco legal, con la menor cantidad posible de restricciones, tanto en el aspecto político como el económico. De lo que respecta al aspecto económico, el liberalismo sostenía que el Estado no debía interponerse en el natural desempeño, entre comillas, de las fuerzas económicas, y en ese sentido, enfatizaba el respeto hacia la ley de la oferta y la demanda. La responsabilidad del Estado se limitaba a garantizar a los ciudadanos la defensa del país o la construcción y el mantenimiento de las obras públicas, que resultaran costosas o poco atractivas para el capital privado. El principal exponente de este pensamiento fue Adam Smith. Desde el punto de vista político, el pensamiento liberal se basaba en la protección de las libertades civiles de cada individuo. En efecto, se consideraban de suma importancia los derechos básicos de las personas que incluían, entre los más importantes, el de igualdad ante la ley, el derecho de reunión, la libertad de expresión y de prensa. En cuanto al gobierno, se creía que debía someterse a los principios básicos de una construcción que limitara el ejercicio del poder para evitar, de este modo, gobiernos despóticos y autoritarios. Ahora nos toca hablar del nacionalismo. El nacionalismo se convirtió en discurso de legitimidad del propio poder, porque, poco a poco, los gobernantes incorporaron la idea de que el poder del Estado se apoyaba en la nación. De esta conjunción, nacieron los modelos de Estados-naciones. Entonces nación era entendida como comunidad política, por un lado, y también como pueblo con una cultura, una lengua, un pasado y, un poco más tarde, con una etnia en común. Si bien el término nación había sido utilizado desde la Edad Media, se lo empleaba para designar cierta unidad lingüística, o para referirse al espacio geográfico de determinadas poblaciones. Sin embargo, recién en el siglo XIX, la idea de nación se definió como una agrupación cuyas características son la unidad cultural e histórica, complementada con el objetivo de una unidad política. La conciencia de nacionalidad, en los distintos pueblos europeos se fue formando a lo largo de extensos periodos de revalorización del idioma, las costumbres y la historia. El romanticismo contribuyó a este sentimiento. Ahora vamos a hablar del concepto de nacionalismo. Cuando hablamos de nacionalismo, hacemos referencia a una ideología o movimiento sociopolítico, que busca crear un sentimiento de identificación en una comunidad nacional. Es decir, generar cierta vinculación y patriotismo entre los ciudadanos de un mismo país.